Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 19 de noviembre del Evangelio según San Lucas. En aquel día Jesús entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes y los escribas y los jefes de los pueblos intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin el templo restaurado, los judíos no son nada. Su pasión nacionalista, portadora de la identidad como pueblo elegido de Dios, está en el templo. Todo giraba en torno a él. Por eso se trataba de restaurar no solo el edificio, sino toda su simbología, sus celebraciones, devolver la gloria que el templo se merecía, porque así el pueblo recuperaba su sentido, su identidad, su lugar de adoración, oración, intercambio, de presencia de Dios en medio de ellos. Aún conservemos, no sé por cuánto tiempo, el sentido de nuestros templos. Generalmente la iglesia y su torre se yerguen en medio de las plazas y de los pueblos, barrios y ciudades, siendo la catedral el orgullo histórico y artístico digno de conservar. Que después se haga uso o no uso de ellos es otra cosa, pero ahí están dando sentido a la unidad, a la vida de los pueblos y ciudades. Para la mayoría de las personas, este es el último lugar por el que se pasa o pasamos en medio de este mundo, salvo cuando se nos tiene fe o se sustituyen por otros centros civiles de despedida. Debemos recuperar el lugar sagrado del templo como ámbito de presencia de Dios, del encuentro de la comunidad, como lugar de silencio y de oración, de quietud, de remanso interior, para que nuestro sentido de trascendencia siga vivo y nos mantenga. El Papa Francisco lo resume muy bien. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la claridad generosa, de la caridad generosa y de la adoración y la celebración. San Agustín decía: en el jardín de la iglesia se cultivan las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas. Quizás le faltó añadir, y los dientes de león que los niños tanto nos gusta soplar y ver cómo se vuelan por todos lados, como si algo nuestro se expandiera por el aire. Aquel soplo bien podía representar el soplo del Espíritu que salía de nuestro interior para hacerse presente en nuestros lugares. Siempre se nos decía, al soplar había que pedir 3 deseos. Todo un cántico de reconocimiento y de alabanza, porque el Señor es nuestro Dios. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Es la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque de Él es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Él tiene poder, fuerza, capacidad, misericordia, que a todos nos conforta para poder sobrellevar las penurias y dolencias, vicisitudes de esta vida. ¿Quién no las tiene? ¿Quién no confía en el Señor? Pobre de aquel que se crea tan autosuficiente. Jesús es atrevido, el osado, que entra en el atrio del templo, comienza con diatribas, palabras, insultos y gestos contra los cambistas, a expulsar a mercaderes que lo han convertido en una cueva de ladrones. Los pobres compradores, expectantes de aquel gesto profético, debían quedarse perplejos en su interior, que aplaudían, porque nadie hasta entonces, desde los profetas, se habían atrevido a tal acción denunciadora. No era extraño que los sacerdotes buscaban cómo deshacerse de Jesús y acabar con él de una vez y por todas, pero el pueblo sencillo estaba pendiente de él, escuchándolo. Sí es cierto,
Otros profetas habían hecho antes tal denuncia provocativa que las autoridades sacaban de quicio. Convertir el templo en cueva de ladrones cuando debía ser casa del Padre es una tentación que no deja de hacerse realidad en muchos lugares actuales. A veces parece más un espacio circense que un lugar de oración, recogimiento y acción de gracias. Templos y temple personal van muy unidos. Ya decía el Henry Amiel, su cuerpo es templo de la naturaleza y del Espíritu Divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. Cuánto maltrato, cuánta muerte de los templos vivos de Dios se produce cada día en las demás y de una y de mil formas. Curiosamente vemos a Jesús yendo muchas veces al templo en el que Él predica y ora, pero nunca le vemos ofreciendo sacrificios ni ofrendas. Él bien sabía que cada uno de nosotros somos templos vivos, que de vez en cuando necesita reparación, limpieza interior, espacio para la acogida de Dios Padre y de los demás. Él sabe a sí mismo como el templo vivo de Dios, que un día, y por esto y por otros muchos gestos, destruirán y que su Padre va a restaurar y lo resucitará. Pero la tentación sigue ahí, convertir los templos, en nuestro propio templo, también en lugar de negocio, regresando así los rituales del Antiguo Testamento. Debemos esforzarnos por luchar hasta por superar tal tentación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.